Creo que por ahí va tu colaboración de hoy y me interesa mucho que lo precises un poco más. Pues sí, me parece que el proyecto político del presidente, esta reforma que ha planteado, esta iniciativa de reforma, lo que trata de hacer es fundar una nueva institución, un nuevo órgano electoral y hacer coincidir la mayoría legislativa, la mayoría política, a la mayoría del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de Consultas. Y me parece que es un error muy grave. Porque el árbitro no debe ser una estructura que simplemente replique lo que dice, lo que desea la mayoría, sino que debe ser el cuidador de las reglas. No debe tener partido el Instituto Electoral. No debe tener partido porque no es representante de la gente, no es como un diputado, debe ser un representante de su distrito y debe llevar al Congreso la voluntad de sus electores. Pues un consejero electoral no debe hacer eso, eso no es su chamba, no es su trabajo. El trabajo de un consejero electoral es cuidar las reglas y por eso debe tener la capacidad de pelearse con los legisladores, incluso debe tener la capacidad de distanciarse de la voluntad de la mayoría. Ese es el sentido. Pero es el mismo caso de la CNDH, del CONACYT, que son entidades que deben estar al servicio de bienes o situaciones superiores a la ideologización de la política. Bueno, yo creo que lo que nos has recordado hace un segundo del comunicado de este fin de semana de la Comisión de Derechos Humanos es una llamada de alerta. Lo que tenemos que cuidar al Instituto Nacional Electoral para que no se convierta en una institución servil como la que es hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde, como se dice en el comunicado del INE, intervienen asuntos que le están explícitamente vedados por la Constitución. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no puede pronunciarse en asuntos en materia electoral y expide un documento, hace una declaración para ponerse en sintonía con la voluntad del presidente de la República, con un mensaje que me parece que es indefendible, que es decir que el Instituto Nacional Electoral, que el Instituto Federal Electoral constituye la continuación de la política electoral del viejo régimen priista. Y eso es absurdo, Pepe. Pero no podemos siempre. Nosotros pensar que hay una continuidad entre el Instituto Nacional Electoral de hoy, el que ha permitido las alternancias de un partido a otro, sea como la Comisión Federal Electoral en tiempos de Manuel Bartlett. Que estaban del lado del partido hegemónico. Era una dependencia gubernamental. Pero entonces vino la reforma político-electoral y se le arrebató al partido hegemónico esa posibilidad, para que sea justamente un instrumento del Estado mexicano en beneficio de la democracia ciudadana, en respeto a la democracia. Y en ese sentido tiene una complejidad que hay que reconocer, y es el hecho de que el Instituto Nacional Electoral, siendo desde luego producto de una negociación en los partidos, y por supuesto podemos reconocer nosotros que hay ahí una serie de negociaciones que implican la ubicación de ciertas piezas afines a algunas formaciones políticas, pero no se define todo por la voluntad de una fuerza política, sino que tiene que haber una negociación que implique la percepción de la diversidad política del país. Y no solamente el hecho de que se recoge la diversidad, sino que también responde a distintos momentos de la política. El Consejo General del INE en este momento no se integró en un momento, sino que se ha ido formando a lo largo del tiempo, con lo cual nosotros vamos viendo que hay un proceso en donde se va decantando esa voluntad constitucional. Lo mismo con la Suprema Corte de Justicia, no se constituye en un instante, sino que se va formando de tal manera que vemos distintos momentos políticos del país que tienen que entenderse para tomar una resolución tan importante como la que toma el Tribunal Constitucional o el árbitro electoral.
Pero dice el presidente, el INE no puede ser un sujeto capaz de modificar el resultado electoral en manos de los conservadores que son nuestros adversarios. Bueno, está ideologizando. Yo creo que esa es una vieja obsesión del presidente de la República. Él atribuye al Instituto Federal Electoral el haberle robado la presidencia de la República en el 2006. A mí me parece que esa acusación nunca se sustentó sólidamente en los argumentos que presentó el PRD entonces en contra del resultado del 2006, en donde desde luego fue una elección pues más cerrada que la de ayer en Brasil, menos de un punto porcentual entre el primero y el segundo lugar. Pero no hubo ningún alegato persuasivo, a mi juicio, que presentó el PRD para decir que hubiera habido una alteración de los resultados electorales. Jesús, muchas gracias por tu reflexión, tu análisis. Gracias, Pepe. Buenas noches. El maestro Jesús Silva Herzog Márquez, colaborador en este espacio de noticias